En Egipto, en el año 240 a.C., en la mítica biblioteca de Alejandría, un genio llamado Eratóstenes se propuso un gran reto para su época, que parecía prácticamente imposible: calcular el tamaño de nuestro mundo. Acompáñenme. Todo cambió cuando Eratóstenes notó algo curioso. Mientras en la ciudad de Siena el sol caía verticalmente sobre un pozo, en Alejandría los objetos sí proyectaban una sombra. Esa pequeña diferencia de ángulos era la clave. Aunque muchos creen que en la antigüedad pensaban que la Tierra era plana, la realidad es otra. Desde hacía varios siglos, los sabios observaban los eclipses y ya sabían que el planeta era una esfera, pero aún no conocían sus dimensiones. Eratóstenes calculó la circunferencia terrestre utilizando la distancia entre ambas ciudades y simple geometría. Este fue el momento en que la humanidad dejó de adivinar el tamaño de la Tierra para comenzar a medir. Oigan, pero ayer me salió un video diciendo que la Tierra es plana. ¿Ustedes creen que sea cierto? Pues la verdad sí, es muy loco. ¿Seguros? No, chicos, ¿qué les pasa? La Tierra no es plana. ¿Estás segura? Sí, y para comprobártelo, acompáñenos a un experimento. Y los materiales son una esfera de icopor, pero la vamos a cambiar de color. Necesitamos un metro. No, ese tipo de metro no, una cinta métrica. Por último, necesitaremos 2 palitos de pincho. Ahora, como podemos ver en la esfera, el pozo de Siena no tiene sombra, pero la torre de Alejandría sí. Mediremos la sombra del palo que representa Alejandría. Para esto mediremos la altura del palo y la longitud de la sombra con una cinta métrica. Con estas medidas podemos calcular el ángulo que forman los rayos del sol con el palo. Eratóstenes comparó ese ángulo con la distancia entre las dos ciudades y así logró calcular el tamaño de la Tierra. Este experimento demuestra que la Tierra es curva, porque si fuera plana, las sombras serían iguales en ambos lugares. Ahora procederemos a hacer la parte procedimental. Con los datos ya tomados llenaremos una tabla que se compone por la medida del palito que representa la altura del obelisco en Siena, representado por la letra A. También mediremos la sombra del obelisco, representada por la letra S, y la distancia entre las dos ciudades, representada por la letra D. Como podemos ver, se puede formar un triángulo rectángulo con la altura del obelisco y su sombra. Con estos datos lo que necesitamos encontrar es el ángulo, para lo cual utilizaremos la tangente inversa dividiendo la altura entre la sombra. Reemplazaremos valores y obtendremos como resultado que el ángulo es igual a 59.54 grados, dato que agregaremos a nuestra tabla. A continuación haremos una representación de nuestra esfera de icopor en 2D. Colocamos ambos palitos y marcamos un punto en el centro. Luego trazamos dos líneas que conectan ese punto con los palitos formando un ángulo central. Este ángulo influye sobre la distancia entre los puntos en la superficie, por lo que con estos datos aplicaremos una regla de 3 para hallar el perímetro de la esfera. Al reemplazar los valores obtenemos que el resultado es de 32.66 centímetros, que corresponde al perímetro de nuestro modelo. Ahora vamos a calcular el porcentaje de error con la fórmula correspondiente. El valor experimental es el perímetro obtenido, es decir, 32.626 centímetros. El valor teórico lo obtenemos midiendo el radio de nuestra esfera. Al reemplazar los datos, restamos 62.50 y 32.66, lo dividimos entre 62.50 y obtenemos como resultado un error del 47.74%. Este porcentaje de error es alto, lo cual puede deberse a varios factores como imprecisiones al medir las sombras, una mala alineación de los palitos, errores al medir el radio de la esfera, entre otros. Finalmente, como dato curioso, Eratóstenes en el año 240 a.C. obtuvo una margen de error de entre 1% y 5%, lo que demuestra la gran precisión de su método. Así que, efectivamente, es de mi desagrado informarles que le hemos fallado a Eratóstenes. Ahora que conocemos el experimento y sus resultados, podemos pensar en qué impacto tuvo para la humanidad. Entre esos está la medición exacta de la curvatura de la Tierra, ya que antes se sospechaba que la Tierra era redonda, mas no se tenía ningún dato científico que avalara esto.
También sentó las bases para la geodesia, que es la ciencia que estudia la forma de la Tierra, y ayudó a cartógrafos a poder dibujar mapas con mayor exactitud, desarrollando sistemas de coordenadas que usamos hoy en día. Y por último, apoyó al método científico a través de la lógica deductiva. La lógica deductiva es un método de razonamiento que va de lo general a lo particular, derivando conclusiones necesarias y lógicas a partir de premisas o leyes generales.